Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Les invito, hermanos, a cantar el himno El Señor Jesús está llamando, número 252. Que el Señor les bendiga. Hoy leeremos el capítulo 6 de Nehemías. Y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos que había yo edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto a las puertas las hojas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y compongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y enviéles mensajeros diciendo: yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolas yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanballat a mí su criado a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en sus manos, en la cual estaba escrito: hace oído entre la gente, y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por ello edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: Rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey, y las tales palabras: ven, por tanto, y consultémonos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que tu corazón tú las inventas,
porque todos ellos nos ponían miedo diciendo: debilitáronse las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Vine luego en secreto acá de Semaías, hijo de Delía, hijo de Metabeel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: juntémonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profeta contra mí, porque Tobías y Sanballat les había alquilado por salario. Porque sobornando fue para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras, y también de Noadía, profetiza, y de los otros profetas que hacen por ponerme miedo. Acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque yo era yerno de Chasanía, hijo de Ara, y Jonaán, su hijo, y había tomado la hija de Mesuyam, hijo de Bereschía. También contaban delante de mí sus buenas obras, y refiriéndole mis palabras, y enviaba todavía Tobías cartas para atemorizarme. Gracias, hermano. Un saludo, hermanos, les invito a compartir la palabra del Señor. Antes de eso les queremos enviar un fraternal abrazo, un gran saludo y muchos buenos deseos para este nuevo año. Un feliz año. Les deseamos que el Señor les acompañe en todo, que puedan estar en la plenitud de la comunión con Él, que nada les falte en sus hogares, que nada falte en sus vidas, y que principalmente abunde en ustedes las bendiciones espirituales, que abunde en ustedes la palabra de Dios en su hablar, en su vivir, en todo. Les deseamos lo mejor y les enviamos un abrazo desde la distancia. Contábamos, hermanos, que Cristo está llamando, y el Señor comenzó llamando desde que comienza su ministerio en Galilea. Y el llamado hoy se ha esparcido por todo el mundo. El llamado está siendo dado a través de la predicación de la palabra, a través de que se hace desde distintos lugares, desde púlpitos en iglesias, en calles, en diversos lugares, hospitales, cárceles. Siempre hay siervos del Señor dispuestos a entregar aquella rica bendición que hemos podido recibir de parte de Él, que es este llamado a servirle, que es este llamado primeramente a tomar una vida nueva, a dejar los vicios pasados. A veces al hombre le cuesta verse como alguien pecador, como alguien alejado de Dios, pero esa es la realidad que nosotros conocemos del hombre. Por tanto, todos pecaron, escribe el apóstol, están destituidos de la gloria de Dios. Hay un quiebre, hubo un quiebre en la relación entre Dios y nosotros. Y Cristo es aquel que la recompone. Cristo, al venir a la tierra, vino con ese propósito, hermanos, a buscar y a rescatar, dice, lo que se había perdido. Y Él recompone esta relación, nos da la reconciliación para poder estar bien con el Padre.
para poder estar prestos a su venida, esperando y sabiendo que estando con Él estaremos en la plenitud de la gloria. Y el Señor ha llamado. Muchos hemos escuchado, y quizás hay muchos que todavía necesiten escuchar, que todavía estén, sus corazones en algún momento puedan ser atravesados por este poder tremendo que está en su palabra. Y no hay otra forma de hacerlo sino a través de la predicación, por supuesto, del Evangelio. Por eso el llamado es primeramente a arrepentirse. El llamado primeramente es a dejar los vicios pasados. No podemos pretender llevar una vida normal como el mundo la lleva si estamos en Cristo. Él nos llama para algo superior, para algo mejor, para algo que no debe avergonzarnos, sino que para algo que nos debe llevar a ser a la altura de la plenitud de Él. Quisiera leerles por un momento en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol le transmite a este hijo de la fe de él que despierte aquel don que Dios ha puesto en él. Y Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros, eso lo conocemos, lo hemos visto siempre en la iglesia. Le dice que lo despierte, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Timoteo no lo estaba pasando bien cuando el apóstol escribe estas letras. Estaba lejos, preso, y Timoteo a cargo, por supuesto, de una congregación con todas las complicaciones que eso conlleva, con toda la resistencia que a veces eso conlleva. Quizás estaba pasando momentos difíciles, así como podemos estar pasándolo nosotros también. La vida en este mundo no es fácil. No está prometido que sea fácil. No está prometido que tengamos abundancia de bienes. No está prometido que estemos bien con todos y que tengamos que podamos encontrar buenas relaciones en todos lados. Puede haber fricciones, puede haber conflictos. Pero lo importante es cómo nosotros vamos a ocupar todas las herramientas que nos ha dado el Señor en su palabra para administrar eso. No nos ha dado Dios el espíritu de temor, le dice. No nos ha dado Dios el escondernos, sino que es un espíritu de valentía. El reino de los cielos es de los valientes, dice. Sino el de fortaleza, de amor, de templanza. Por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Los trabajos del Evangelio. ¿Cuál es, sino otro que el de este hermoso propósito, esta hermosa comisión? La gran comisión se llama, que es entregar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Poder compartir esta bendición, esta plenitud, esta satisfacción, este gozo de poder sentirnos salvos por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Aquí lo que quiero destacar, que nos salvó. El Señor ya consumó esto, ya consumó la reconciliación. Entregó el Espíritu, dice, es la cruz, dando el Espíritu, Él abre, ¿cierto? Se raja el velo y ya podemos acercarnos a Dios por medio de Él. Y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, por supuesto, muy importante, siempre lo hemos recordado, no es por algo mío propio que yo pueda ser llamado a la salvación, o que yo pueda ganármela por algún mérito propio, porque o la pagué, o porque hice ciertos trabajos y ahora quiero, cierto, que me retribuyan por eso con esto. No es así, no conforme a nuestras obras, más según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en quién más sino que en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la sacó, la venció, la derrotó y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por las buenas nuevas. Este llamado, hermanos, se fijan, a servirle,
primeramente, a tomar una vida nueva, una vida donde podamos vencer la muerte, un llamado a la luz de vida, a la inmortalidad por el Evangelio y por supuesto a servirle, a ser participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. En la viña del Señor siempre va a haber algo que hacer, siempre hay trabajo, siempre hay lugar para todos. El Señor no discrimina, el Señor extiende sus brazos para recibir a los pecadores, pero no para que se queden en ese estado, sino que para que puedan reformar sus vidas. No para que estén como el mundo está, sino que para que sean distintos al mundo, sean guardados del mal y puedan ellos llamar a aquellos que van a ser salvos, como dice en Juan 17. Quisiera ahora que vayamos por un momento al Evangelio de Marcos, capítulo 1. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, siempre lo he comentado, el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción, un evangelio donde están relatados los actos uno tras otro de nuestro Señor, porque la intención del escritor es dar contundencia de que Cristo vino a salvar a los pecadores, de que Cristo no vino para ser servido, sino que vino para servir, pero que en algún momento va a volver en su gloria para ser servido y va a venir como el Rey de Reyes que es. Anuncia que Juan ha salido a anunciar, a preparar el camino. Juan salió a preparar el camino en esta primera venida, por así decirlo, del Señor, anunciando que tras de él venía uno que era antes que él, del cual él no era digno de desatar ni siquiera las correas de los zapatos, que él va a bautizar con Espíritu Santo, dice. Y dice que después, el versículo 14 del capítulo 1, más después que Juan fue encarcelado, usted sabe la historia por la cual Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. De Galilea, hermanos, al mundo. La parábola de la semilla de mostaza la vimos en algún momento en la iglesia. Dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es pequeñito, es la más pequeña sin duda dentro de todas las semillas, dice Jesús, pero luego crece y se expande. El Evangelio comenzó, hermanos, de forma muy pequeñita, por así decirlo, con Jesús predicando el Evangelio y anunciando, y ahora se extiende por todo el mundo, siendo el cristianismo, hermanos, la principal forma de vida, la principal religión del mundo, con matices, con contrastes, por supuesto, en las doctrinas, pero una expansión en todo el mundo. Y diciendo, el tiempo es cumplido. ¿Cuál tiempo es cumplido? Veíamos cuando revisamos los cultos navideños que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice que habiéndose cumplido los tiempos, Dios envió a su Hijo. Habiéndose cumplido los tiempos. ¿De qué tiempo está hablando, hermanos? Bueno, está hablando sino de las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías que anunciaban que iba a haber un profeta, que iba a nacer en la ciudad de David, que va a ser un rey de reyes, que su poderío, su señorío no tendrá fin. Las profecías de Daniel, por supuesto, también, las de Jeremías. Muchas profecías, hermanos, que anunciaban este momento. Y dice, el tiempo es cumplido. Se cumplió el tiempo. Dios en su agenda nunca deja de cumplir. Algunos dicen tienen por tardanza su venida, pero no es tardanza, hermanos. Si hay algo que está escrito en la palabra del Señor y está dentro del calendario divino, tenga la certeza que se va a cumplir. Y usted tiene todas estas evidencias que están en la palabra del Señor de que lo que se ha dicho, hasta ahora, se ha cumplido. Y las cosas que están por venir también se cumplirán. El calendario divino no falla. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Se ha acercado al reino de Dios. La bendición se ha acercado. Arrepentidos. Ahí está el llamado a cambiar, a transformar las vidas. No por méritos propios, lo decía Pablo. No es por algo que yo diga el día, me despierto y digo, voy a cambiar mi vida. Hermano, el llamado del Señor es profundo y toca el corazón y es Él el que transforma la vida. La salvación no es un cliché, no es un concepto, sino que es una obra
sobrenatural, por la cual el hombre deja la vida pasada y comienza una vida nueva en el Señor. Arrepentíos y creed al Evangelio, al anuncio de las buenas nuevas, al anuncio de que Él había venido a reconciliar, a sanear esta relación. Y esta relación que se había roto. Y hermanos, en este propósito el Señor llama a sus discípulos, comienza a recolectar a estos hombres. Había unos que estaban pescando. Y Él les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, también pescadores, que aderezaban sus redes, las estaban limpiando. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. El llamado a servirle, llamado que a lo mejor usted también escuchó, que yo he escuchado, y que es para servirle, hermanos. No para que estemos ahí a medias, no para que estemos tibios, sino que para que estemos fervientes en la obra. Veamos un poco más de detalle en el pasaje paralelo a este que está en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5, Lucas da un poco más de detalle y de contexto dentro de lo que sucede. Dice que estando en el lago de Genesaret, esto es el mar de Galilea, la gente se agolpaban sobre él, capítulo 5, perdón, no lo dije, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Entrando en uno de los barcos, el cual era de Simón Pedro, le rogó que lo desviase a tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde el barco a la gente. El Señor cumplía este propósito, este ministerio de enseñar a la gente, y la gente le seguían, se agolpaban y le escuchaban. Como cesó de hablar, dijo a Simón: tira al alta mar y echad vuestras redes. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta aquí Pedro no tenía mucho conocimiento de quién era Jesús. Le había visto, por supuesto, quizás le había visto realizar algunos milagros, y le echan. Habiendo hecho esto, encerraron gran multitud de pescadores. La noche anterior no habían pescado nada, y ahora salen con Jesús y la red se empieza a romper. Hicieron seña a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles. Vinieron, llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban, de tal manera que el barco se les empezaba a hundir, lo cual, viendo Simón Pedro, derribó sus rodillas, se arrodilló, reconoce en Jesús que es alguien especial, que es alguien santo, y al reconocer esto viene el temor. Así pasa, se fija, hermano, cada vez en la palabra que aparece la presencia divina hay temor en aquel que la recibe. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por eso, hermanos, las cosas del Señor hay que tomarlas con la reverencia y con la santidad que Él merece. Entonces dice: viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas y a Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quizá Pedro tuvo la voluntad de ir con el Señor, pero quizás había dudas en su corazón. Y cuando él ve que se realiza esto tremendo, haber estado unas horas antes en ese mismo lugar y no haber pescado nada, y verse ahora con multitud de peces, viendo además habiendo escuchado las palabras de este hombre, habiendo escuchado la profundidad de su mensaje, el temor le había rodeado a él. Reconoció la presencia de un ser santo, y todos los que estaban en él, por la presa de los peces que habían tornado. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Pedro, tu vida como pescador aquí ha terminado. Ahora vas a ser mi discípulo, vas a ser un apóstol, y desde aquí de Galilea al mundo a anunciar el evangelio de las buenas nuevas, a anunciar el evangelio de la salvación. Y como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron todo, hermanos, y le siguieron. Y siempre me encanta recordarlo en un pasaje relatado en Juan, el Evangelio de Juan. Jesús había
había muerto en la cruz, y los discípulos estaban confundidos, estaban un poco consternados, perdidos, y dice Simón Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de Juan: voy a pescar. Después de todo esto que habían vivido, la pesca milagrosa, la sanación de los enfermos, levantaron un paralítico, curaron a los leprosos, Jesús resucita a una niña, Jesús resucita a Lázaro, la sanación de su misma suegra que tenía una fiebre y es restaurada por Jesús, el agua transformándose en vino, tantos milagros que realizó Jesús, todo esto habiéndolo visto, habiéndolo vivido Pedro, habiendo escuchado además sus mensajes, cuál era el propósito que él tenía para ellos, habiéndoles transfigurado, mostrándoles su gloria que está por venir. Él, en esta consternación, quiere volver atrás. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en conflictos, cuando hemos sentido que fallamos, cuando hemos sentido que le fallamos al Señor, así como Pedro, que le niega también, cuando hemos sentido que hemos negado nuestra fe, que hemos negado al Señor, el deseo del hombre pecador va a ser volver atrás, volver al camino viejo. Y Pedro dice: voy a pescar. Nosotros también, le dicen los discípulos, y salen a pescar. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Aquella noche no cogieron nada. No era el lugar, no era el momento. Estaban llamados a ser pescadores de hombres. A la mañana siguiente Jesús se les aparece en la orilla y realiza nuevamente otro milagro. Y luego les acompaña ahí con una comida hasta que le reconocen. Y de ahí en adelante salen a hacer una gran comisión, como le llamamos, un llamado a salir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando a la mesa, y les censuró, les llamó la atención por su incredulidad y dureza de corazón. ¿Le parece familiar eso en nuestras vidas? Así es, hermanos, es la naturaleza de nosotros, ser incrédulos, ser duros de corazón. Por eso debemos entregarnos a la fe, entregarnos al amor de Dios, que en Él no hay lugar para las dudas. Que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad, anunciad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y de aquí el Jesús empuja a sus discípulos, ocupando, discúlpeme el término, los lanza, ¿cierto?, a anunciar el Evangelio, y comienza el ministerio de los discípulos anunciando el Evangelio, que usted puede revisar en el libro de los Hechos. Damos gracias al Señor por estos pasajes. Damos gracias al Señor por haber podido escuchar su llamado en tiempo. Todavía hay tiempo. El Señor es el que dispone de ellos. Por lo tanto, nosotros sirvámosle en este propósito que Él ha dejado para nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, el Señor les bendiga. Los saludo en el amor del Señor, deseando que estén bien, protegidos y sostenidos por la gracia y misericordia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros,
nos ha protegido y estado con nosotros en todo momento, cuidándonos y proveyendo todo lo que necesitamos. Gracias al Señor, le alabamos porque para siempre es su misericordia. También le damos gracias al Señor por los hermanos y hermanas que están enviando sus ofrendas. El Señor les bendiga, el Señor multiplique sus entradas. Amén. Oraciones. Orar por la iglesia para permanecer en unidad. Orar para que nuestra fe crezca. Orar por cada familia que compone la iglesia del Señor y que muchos más puedan llegar al conocimiento de la verdad. Orar por los hermanos y hermanas que están delicados de salud. El Señor les fortalezca. Orar por los hermanos que saldrán de vacaciones. El Señor los cuide. Orar por fidelidad al Señor y que nuestra iglesia crezca en fe y en número. Estamos viviendo los últimos tiempos. En Mateo 24, versículos 12 y 13, el Señor Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Amén. Gloria a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer